Seguro hemos escuchado mil y un argumentos sobre el colectivismo y el socialismo. Pero, a ver, ¿qué tan sólidos son en realidad? Hoy vamos a analizarlos a fondo, usando tres herramientas muy poderosas: la retórica, la economía y la lógica formal. Es una idea muy común, ¿no? Casi un cliché. Que una persona con pocos recursos que vota por la derecha está de alguna manera confundida o actúa en su propia contra. Pero, ¿y si la suposición que está mal de origen es justamente esa? Vamos a ver que la respuesta es mucho, mucho más compleja. Cuando alguien usa una etiqueta como facho pobre, en realidad no está buscando un debate, está buscando anular al otro. Es una forma de decir, tu opinión no es válida porque no sigue la lógica económica que yo te asigno. Es el clásico ataque a la persona para no tener que enfrentar el argumento. Para analizar esto bien, vamos a dividirlo en 5 puntos. Empezaremos con esa supuesta paradoja política y terminaremos viendo la lógica económica, que según las fuentes, lo desmonta todo. Ok, arranquemos con esta aparente contradicción. ¿Por qué una persona en una situación económica difícil votaría en contra de políticas que, en teoría, le darían más ayudas directas? Bueno, la clave podría estar en que, para muchos, hay cosas que valen más que un beneficio material inmediato. Hablemos de dignidad y de autonomía. Y es que aquí entra el concepto de clientelismo. La idea es que, bajo esta lógica, a ciertos grupos en el poder no les conviene que la gente salga de la pobreza. ¿Por qué? Porque una persona que depende de una ayuda es un voto más seguro. La pobreza se convierte así en una herramienta para administrar el poder. Entonces, ¿por qué rechazar un subsidio? Pues puede ser por preferir la dignidad de valerse por sí mismo, o por apostar a la libertad y la autonomía a largo plazo en lugar de una solución que genera dependencia a corto plazo. O simplemente por un rechazo a un sistema que parece usar la necesidad de la gente para fines políticos. Al final, no todo es dinero. La identidad, los valores, la religión, todo eso juega un papel importantísimo. Si lo ponemos en orden, como un argumento lógico, la paradoja desaparece. A ver, si un sistema usa la pobreza para perpetuarse en el poder y una persona valora por encima de todo su propia autonomía, entonces la decisión más racional no es votar por más dependencia, sino por políticas que prometen libertad y crecimiento económico. Es pura lógica. Y bueno, esta misma lógica de mirar más allá de las etiquetas simplistas nos lleva a otro punto crucial, sobre todo cuando se analiza la historia. Hay un error muy común, que es el de juzgar eventos del pasado con los lentes del presente. A ver, esa es una afirmación que se oye bastante. Pero según las fuentes que analizamos, aplicar categorías políticas modernas como socialista a figuras históricas es de entrada un error de método garrafal. Se le llama anacronismo. Es como querer entender la química moderna con un manual de alquimia medieval. Simplemente, los conceptos, las herramientas, la visión del mundo no encajan. Se está hablando de cosas totalmente distintas. Y aquí se ve clarísimo. Una cosa es el análisis histórico serio, que busca entender a una comunidad en sus propios términos, en su contexto teológico y social. Y otra, muy diferente, es agarrar pedacitos de la historia que nos convienen, como la propiedad comunal, para armar un relato que justifique una ideología de hoy. Todo esto nos trae de lleno al corazón del debate económico, a la pregunta fundamental de la que parte casi todo. ¿De dónde sale el valor de las cosas? Ojo con esto, porque aquí hay dos visiones del mundo completamente opuestas. Por un lado, la teoría de Marx dice que el valor de algo depende de cuánto trabajo costó hacerlo. Por otro, la teoría de Menger propone algo radicalmente distinto. El valor no está en el objeto, está en la mente de la persona que lo necesita. Un vaso de agua no vale lo mismo al lago de un río que para alguien perdido en el desierto. Y esta idea de Karl Menger, una de las figuras clave de la Escuela Austriaca de Economía, lo cambia absolutamente todo. Porque si el valor es subjetivo, entonces los precios no son algo arbitrario, son información. Reflejan millones de juicios de valor de millones de personas, coordinándose espontáneamente. Y si aceptamos que el valor es objetivo, entonces llegamos al que, según estas fuentes, es el problema irresoluble del socialismo, el famoso problema del cálculo económico planteado por Ludwig von Mises. Lo que plantea Mises es, francamente, demoledor, porque no dice que el socialismo sea malo o injusto, no. Su argumento es que es, lógicamente, imposible de llevar a la práctica como se promete. Y no lo plantea como una opinión, sino como una demostración formal, casi matemática. Esta es la cadena de razonamiento. A ver si me siguen. Sin propiedad privada de los medios de producción, no puede haber un marcador real para ellos. Sin un mercado, no hay precios que surjan de la oferta y la demanda. Y sin precios, un planificador central no tiene cómo saber qué producir,
cuánto o si está usando los recursos de forma eficiente. Es como pedirle a un piloto que aterrice de noche en una tormenta y con todos los instrumentos apagados. Exacto. Ese es el punto central. Los precios no son un capricho del mercado, ni un mecanismo para enriquecer a unos pocos. Son el sistema nervioso de la economía. Son las señales, la información indispensable que coordina a millones de personas para saber qué se necesita, dónde y con qué urgencia. Sin ellos, es el caos. Y bueno, con todo esto sobre la mesa, la idea de un simple mapa político de izquierda contra derecha empieza a parecer, pues eso, demasiado simple, ¿no? Insuficiente para describir la realidad. Pensemos que esa división de izquierda y derecha nació por cómo se sentaban los diferentes grupos en una asamblea en Francia, en el siglo XVIII. Es una herramienta muy básica para una realidad que se ha vuelto increíblemente compleja. Reduce filosofías enteras a un solo punto en una línea. Entonces, en vez de una simple línea, ¿qué tal si pensamos la política como un sistema de tensiones, como una especie de red donde varios principios jalan en distintas direcciones? Justicia, autoridad, libertad, igualdad, solidaridad. No se trata de elegir uno y descartar los demás. Y aquí vemos cómo funciona ese equilibrio. Por ejemplo, la justicia sin autoridad para aplicarla se queda en un buen deseo. Pero, al revés, la autoridad sin justicia es pura tiranía. La libertad sin una dirección o propósito es simplemente vacío. Y la solidaridad sin un marco de justicia puede acabar creando más dependencia. El secreto está en el balance. Entonces, la gran conclusión que proponen estas fuentes no es la derecha tiene razón o voten por tal partido. No, es un llamado a usar un marco de pensamiento mucho más riguroso y honesto, tanto en lo político como en lo económico, y a dejar atrás las etiquetas que ya no nos explican el mundo. Y esto nos deja con la pregunta final, una pregunta bien importante. Si las etiquetas de siempre ya no nos sirven, si el mapa está obsoleto, ¿cómo podemos empezar a pensar en la política con más claridad, con más profundidad? Esa es la verdadera tarea.